El cuidado de las embarazadas es una de las cosas importantes. ¿Por qué? Porque por lo menos nosotros, cuando yo terminaba la carrera, estábamos en un alto porcentaje de mortalidad materna, ¿no? O sea, las mamás se morían dando a luz, y a veces, muchas veces en sus casas, dando a luz por las atendidas por personal capacitado. Se morían, por ejemplo, desangradas, se morían por la presión alta, se morían por se quedaba la placenta y se infecta, ¿no? Y es por eso que es importante, y desde ahí se empezó en nuestro país la atención de la gestante, ¿no? Para disminuir ese marcador, ese índice de mortalidad materna, que lo teníamos altísimos en esas épocas. Estábamos por los 200 por 100.000 nacimientos. Entonces ahora ha bajado, y si ustedes se han dado cuenta, el Ministerio de Salud ha estado trabajando muchísimo, incluso a nivel periférico. Las obstetras que están acá y que han hecho su serum, ellas van, incluso buscan a las embarazadas para que se hagan sus controles, las persiguen. Y eso es muy bueno, porque va a contribuir a que ese binomio que es la madre y el bebé esté en un buen estado de salud, ¿no? Entonces eso ha hecho que disminuya muchísimo nuestras tasas de mortalidad materna y perinatal también, ¿ya? Entonces siempre es importantísimo, antes de embarazarse, hacer una evaluación antes del embarazo, ¿no? Claro que eso es lo ideal, ¿no? Pero ya al consultorio llegan ya cuando están embarazadas. El 90% de las pacientes ya llegan embarazadas, ¿no? Y bueno, ya lo ideal es antes del embarazo, de que hay que hacer toda una historia clínica. Hay que evaluarla, su presión, su peso. Algunas están con sobrepeso. El sobrepeso hace de que también hay algunos trastornos de resistencia a insulina, de que se pueda alterar muchos factores. Entonces trabajamos en eso, y lo ideal es hacerle un Papa Nicolau, aprovechar esa oportunidad, como hablábamos hace un momento. Detectar tempranamente los problemas es mucho más importante, ¿no? Hacer un Papa Nicolau tiene que hacerse cada año, ¿no? Y el cáncer, pues, de cuello uterino, los cánceres, si se detectan tempranamente, el cáncer de mama y cáncer en nuestro caso son los cánceres en las mujeres más frecuentes, cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Entonces, si se detectan tempranamente, se pueden curar, se curan al 100%, ¿no? Entonces, eso es la finalidad, es de que el embarazo se lleve muy bien, ¿no? Muy bien informado, muy llevadero, y siempre con la participación de la pareja, ¿no? La participación de la pareja es muy importante. Les decía, ¿desde cuándo empezar a cuidar, a hacer sus controles? Deben empezar a hacerse desde que se enteran que están embarazadas, cuando salen las 2 rayitas, ¿no? Un retraso de una semana. La prueba de embarazo, cuando es positivo, hay que creerle. Cuando es negativo, no se le cree, ¿ya? Esa es una norma, ¿ya? Sí, falla. Entonces, ¿salen 2 cruces? Sí. El control del embarazo debe hacerse lo más temprano posible. Ni bien se detectan que salen las 2 crucecitas, ya. Claro, eso yo veo con mucha frecuencia, que al primer bebé sí, corren rapidísimo. Para el segundo, a veces el tercero, ya no vienen cuando están ya prácticamente a los 4 meses, 5 meses y algunas paradas de luz. Y no debe ser, ¿no? No debe ser. ¿Ya? Lo ideal es siempre, ni bien se detectan. ¿Por qué? ¿No? Por ejemplo, yo les puedo decir un caso. 38 años, una mujer de 38 años, 40 años, que tenga un resultado positivo y es su primer bebé,
ese es un embarazo muy valioso, ¿no, doctora? Es muy, muy valioso porque puede ser de que ha estado intentando embarazarse y de pronto salió embarazada. Y ese bebé de repente puede ser un anembrionado, puede perderse, ¿no? Entonces, la primera consulta debe hacerse siempre por un ginecólogo o una obstetra que esté muy capacitada. ¿Por qué? Por ejemplo, simplemente en esa paciente de 38 años, 40 años que se embaraza por primera vez, de repente puede tener puede ser, por ejemplo, tiene un sobrepeso, tiene presión alta, o puede estar con una amenaza. Hay que darle otros medicamentos adicionales a lo que una embarazada normal no tiene, ¿no? Entonces, porque una de 20 años, 25 años está embarazada, por primera vez, no hay que alarmarse tanto, está bien, sus controles naturales. Pero si tiene 38, 40 y algo, y su primer bebé y se ha embarazado espontáneamente, hay que estarla viendo de muy cerca, ¿no? Hacerle su ecografía, aconsejarla, por ejemplo, si ha tenido ya una pérdida, por ejemplo, aconsejarla que tome su ácido salicílico, hacerle su chequeo de tiroides, porque a veces por una falla en la glándula tiroides pueden hacer una pérdida, ¿no? Entonces hay que estarla viendo, darle su progesterona adicional, aún así no tenga amenaza de aborto, le damos su progesterona porque a veces lo puede perder. Hay que hacerse lo más temprano posible, ¿no? Para llevar un embarazo sano, ¿no? Y como decía, la pareja hay que hacerlo participar plenamente, ¿no? Nosotros en el programa le hacemos a la pareja, no que ingrese, sino lo obligamos a que esté ahí con su esposa, para que esté al costado, ¿no? Es una etapa una vivencia realmente inolvidable, estar el momento que nace el bebé con su pareja, ¿no? Ya eso tenemos implementado en la clínica. Y porque las damas, y les digo con conocimiento de causa, mi primer hijo, yo no estuve cuando nació mi esposa, o sea, terminaba el internado y mi esposa dio a luz. Y en el segundo sí, yo tuve la suerte de atenderlo y siempre se acuerda de que no estuve en el primer, ¿no? Hasta ahora. ¿Ya? Entonces, eso es una experiencia muy, muy agradable y que no tiene valor realmente. Nosotros los obligamos. ¿No quiere entrar porque tiene miedo? No, ven para acá, aunque sea no vas a ver, pero va a estar al costado de tu esposa. Y se desmayan, ¿eh? Algunas veces se han desmayado los esposos y hacen mira, tengo, ¿cuántas? No sé, mira, ya ni contaba. Y en dos oportunidades el esposo se desmayó. De verdad, y estaba así y no quería ver, vio un poquito y después se desmayó y ¡boom! Bueno, nosotros lo que hacemos es nada más que no se golpee y lo dejamos tirado en el piso porque no podemos atenderlo, estamos con la mamá, estamos operando muchas veces con la doctora. Entonces, tirado, ya se va a despertar, bueno, está tirado en el piso, ya se levanta y se va. Las mamás que están haciendo deben de estar tranquilas. El periodo del embarazo debe ser un periodo tranquilo en el que deben disfrutar de la maternidad y no estresarse, no estar metido en problemas, en estresar en trabajo muy intenso, etcétera. ¿Por qué? Porque eso también libera adrenalina, libera cortisol, les estresa, ¿no? Y eso puede producir incluso amenazas de parto pretérmino, de abortos, amenazas de parto prematuro, ¿no? El embarazo debe ser un periodo muy, muy tranquilo, de relax, de disfrutar, ¿ya? Y cuando ya empiezan sus controles prenatales, como decía siempre, la primera consulta debe ser por un ginecólogo o una obstetra que tenga muy especialidad, porque en ese momento se ve qué riesgos tiene cada embarazada, ¿no? Es cesárea anterior 2 veces, ha tenido preeclampsia, ¿no? O sea, se le elevó la presión en los últimos meses, o ha tenido eclampsia, o tiene una enfermedad de tiroides, o está con sobrepeso, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Importantísimas que nosotros evaluamos y los ponemos en la tarjeta, ¿no? Alto riesgo por
puede ser por edad. Alto riesgo por edad, alto riesgo por tiroides, alto riesgo por preeclampsia anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo anotamos en su tarjeta, que toda embarazada debe llevar, y eso es lo más valioso. Una embarazada debe llevar su tarjeta, ¿no? Y luego ya los controles se categorizan en embarazos de alto riesgo y de bajo riesgo. De alto riesgo, ¿y por qué de alto riesgo? ¿No? Muchas veces ha ocurrido, como nos ocurre algunas veces, tienen algún problemita, por ejemplo, de sangrado, de dolores, y llegan a emergencia. Tienen 8 meses, 7 meses, 8 meses, y llegan a emergencia. Tengo este dolor. Y a la embarazada le dicen, ¿y tu tarjeta? Ay, me he olvidado. Esa tarjeta de control es muy importante, porque ahí está anotado cuáles son los riesgos, cómo ha estado su hemoglobina, cómo ha estado su peso, ha estado subiendo, cómo ha estado su presión. En una vista, a nosotros nos da todo un panorama de cómo ese embarazo ha estado esa mujer, ¿no? Desde su edad, desde sus antecedentes maternos, desde las cirugías que ha tenido, ¿no? Hay operaciones, ha tenido abortos, ha tenido cesáreas, etcétera, etcétera, ¿no? Nos da valiosa información, toda la información que hemos estado recogiendo, que es importantísima para la paciente, está en esa tarjeta, ¿no? Y a veces no le dan importancia, ¿no? Y nosotros algunas veces nos hemos molestado, ¿y tu tarjeta? Y se les dice, ay no, me olvidé, por el apuro, por el dolor me vine, ¿no? Pero es mucha información, claro que nos toma un poco más de tiempo que tiempo que podemos a veces perder por recogiendo nuevamente los datos que atendiéndola, ¿no? Que procediendo, ¿no? Entonces, eso es siempre hay que llevar la tarjetita, que es muy importante. Esa es la tarjeta, en este caso la del Ministerio de Salud son de otros, pero ahí están datos muy importantes, desde el alto riesgo, cómo está su hemoglobina, cómo han estado los controles, sus presiones, el tamañito de la barriguita, sus antecedentes, cómo ha sido su primer bebé, segundo, etcétera, etcétera, la edad, su peso, etcétera, ¿no? Es una tarjeta que, si la vemos, contiene mucha información, y que nosotros desde en una sola vista podemos captar y relacionar con lo que está pasando de repente ahora, ¿ya? Eso es importante. No es lo mismo, por ejemplo, controlar a una paciente que tiene su hemoglobina con baja, anemia, con una que tiene una hemoglobina normal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay que, sobre todo, aconsejarla de que debe mejorar su alimentación en hierro, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que comer? Por ejemplo, en hierro, carnes, un poco de vísceras, etcétera, ¿no? Como decíamos, ¿no? La alimentación es muy, muy importante. No, en cuanto a la alimentación, tiene que ser una dieta balanceada, no hay que comer por dos. La alimentación debe ser una alimentación sana. ¿Qué es eso de la alimentación sana? Muchas veces nos dicen, ¿no, doctor, ¿y qué debo comer? Lo que le aconsejamos es frutas, verduras. Las dietas, para empezar, las dietas cetogénicas, las dietas intermitentes, en este periodo del embarazo no deben haber dietas, no se debe hacer dieta, ¿no? Están prohibidas todas las dietas. En este caso, después sí, antes también, pero en el embarazo no se debe hacer ningún tipo de dieta. Comer alimentación sana. Si las que tienen sobrepeso hay que hacerles restricción, no, por ahora no normal. Lo que sí, por ejemplo, bajar en las que tienen sobrepeso, carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos en general, no solamente para las embarazadas, ya se ha demostrado que son muy dañinas para nuestra salud. Ya los carbohidratos, antiguamente se decía, no, las grasas son las dañinas, y los carbohidratos no. Ahora hay estudios grandes que han demostrado que los carbohidratos son los más dañinos para la salud. Nos provocan resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina nos disminuye, nos produce una inflamación crónica, que se llama en nuestro cuerpo una inflamación crónica, nos desencadena tipos de enfermedades
como la obesidad, el hipotiroidismo, diabetes, presión alta, aterosclerosis, ¿no? Entonces, hay que bajar mucho los carbohidratos. Eso en las embarazadas, sí, y las no embarazadas también. Hay que bajar mucho los carbohidratos, ¿ya? Eso es muy, muy importante. En cuanto al resto de proteínas, carne, leche, huevos, cereales, frutas, verduras, a veces las embarazadas tienden a estreñirse por estar tomando el ácido fólico, por ejemplo, que es una vitamina o las vitaminas que le ayudan a las embarazadas. El hierro se estreñe. En ellas hay que darle un poco más de verduras, más líquidos, más frutos secos. Hablábamos del ácido fólico, ¿no? El ácido fólico se aconseja, incluso debe tomarse desde antes del embarazo. 2-3 meses, eso es lo importante. ¿Qué hace el ácido fólico? Disminuye la posibilidad de enfermedades del tubo neural, ¿ya? Más que nada eso, disminuye la posibilidad de ese tipo de malformaciones, ¿ya? Entonces, previamente al embarazo también, como decía, debe estar tomando 2-3 meses. Las mujeres que ya están intentando embarazarse también lo deben estar tomando, ¿ya? ¿Y qué más? Generalmente, después de los 3 meses, se les aconseja ya un poco de hierro, ¿no? ¿Por qué? Porque antes no. ¿Por qué? Porque el hierro estreñe, te produce un poco más de molestias gástricas. A las que tienen gastritis les molesta mucho más, les encadena más náuseas, más vómitos, ¿no? Entonces preferimos guardar un poquito más si es que no tiene una anemia. Después de los 3 meses darle su hierro, ¿ya? El hierro es que comiendo no lo vamos a alcanzar esos niveles, porque el bebé va a necesitar ese hierro para formar sus propios glóbulos rojos, su propia sangre, ¿no? Entonces, si es que no tomamos un suplemento de hierro, va a el bebé no va a tener de dónde sacar hierro para elaborar su propia sangre, ¿no? Y ya se va a ver afectado cuando está mucho más grandecito. Y al bebé no le importa, ¿eh? El bebé tiene un mecanismo de sobrevivencia, él jala todas las reservas de la mamá y a la mamá la deja sin reservas, sin hierro, sin reservas de hierro. Y la mamá, para el parto, la mamá necesita de todas maneras tener una buena hemoglobina, porque siempre, o en un parto o en una cesárea, siempre va a haber un sangradito. Siempre hay un sangrado. Entonces, si no tiene buenas reservas, o está con una anemia, se va a agudizar la anemia, o también, si no tenía anemia, va a llegar a una anemia, ¿no? También la higiene personal, ¿no? Por ejemplo, en lo que son lavados vaginales, ¿qué jabones se recomiendan? Eso siempre es una pregunta clásica que me hace consultorio. Doctor, ¿cuál es el mejor jabón? Íntima, etcétera, etcétera. Mira, yo de preferencia no recomiendo ningún jabón, ¿no? Entonces, ese tipo de jabones. Lo que sí, por ejemplo, un jabón neutro, el jabón de glicerina, que es uno de los jabones que no tiene, y es el más barato encima, más barato, una barrita, porque no tiene preservantes, no tiene conservantes, etcétera, etcétera, y ya no producen alergia. Los otros tipos de jabón sí tienen una serie de componentes que al final pueden alterar sus lavados vaginales una vez al día, ¿no? Las embarazadas tienen siempre, por ser embarazadas, bajan sus defensas, ¿no? Entonces, algunas veces tienen también la tendencia a hacer un descenso, una vulvovaginitis moniliácea, que se llama un honguito que crece por ahí, ¿no? Y eso hay que estar pendiente en los controles. Las obstetras siempre están preguntando cómo estás, o ellas mismas no dices, sí, hay que ver qué flujito es, porque un flujo es infeccioso y otro flujo es normal. Las embarazadas siempre tienen un poco más de flujo que las no embarazadas, ¿ya? Hay un poquito más de secreción, las glándulas están más activas, secretan más, y a veces creen que es algo infeccioso, no, y es algo normal, pero hay que verlas, ¿no? Hay que verlas. Si es muy grumoso, da mucho picazón, puede ser un hongo, ¿no? Si hay mal olor, espumoso, puede ser otro tipo de infecciones, ¿no?
tricomoniasis, etcétera. Los nombres no interesa, pero hay que sí se tratan con óvulos, con antibióticos, y es importantísimo también, como decía, siempre a la pareja, al esposo, ¿no? Tratarlos, porque si no, la infección regresa. No hemos tratado, no hemos hecho nada. ¿Ya? Los ejercicios en el embarazo, ¿no? Muchas veces dicen, no, doctor, ahora yo siempre iba al gimnasio y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Sí, se recomiendan hacer ejercicios. ¿Qué no se recomienda? Por ejemplo, si van al gimnasio, no hacer pesas, no levantar peso, no hacer levantar cosas pesadas, ¿no? Hacer fuerza intensa, porque eso ya en una embarazada no debe hacer. Sí puede hacer trotar, sí puede hacer caminatas, sí puede hacer un poquito de pesas en los brazos, puede hacer bailes también, ¿no? Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque natación también en las embarazadas es importante. Bueno, aquí en nuestra zona, por el poco del frío, a veces no estamos en esto, pero sí es importante la natación. Porque eso que el ejercicio va a hacer, juntamente con toda la relajación, hacer que el embarazo sea, y hablábamos un poco hace un inicio, del cortisol que se va produciendo y que va a hacer que las embarazadas empiecen a tener una amenaza, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Los ejercicios deben hacerse, deben continuarse en embarazo, y eso es una de las cosas muy bailes, excelente, ¿no? Aeróbicos, muchos bailes, es importante, relajante, ¿ya? Dormir, ¿no? Importantísimo, ¿no? No solamente para las embarazadas, para nosotros mismos. Dormir es una de las cosas que nuestro cuerpo se desgasta todos los días, mientras estamos despiertos, se desgasta, ¿no? Y dormir 7, 8 horas es una de las cosas es muy importante para nosotros, porque en ese periodo vamos a empezar a regenerar muchas cosas, regenerar músculos, regenerar células, etcétera, ¿no? Y solamente lo vamos a conseguir con el sueño, no solamente para las embarazadas, sino también. Ahora, las embarazadas me decían siempre, cuando ya la barriguita está grande, a partir de los 4 o 5 meses, ¿cuál es la mejor forma de dormir? Porque ya no encuentran una posición, ¿no? Están dando vuelta. Pues la mejor posición es de costadito, o para la derecha o para la izquierda, ¿no? No para mirando hacia arriba, porque ya hay una cosa. ¿Por qué no? Porque una embarazada que duerme hacia arriba con la barriguita que le presiona, va a presionar la arteria aorta, y eso va a hacer que disminuya los flujos sanguíneos hacia el bebé, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta y buscar las almohaditas que hay en el mercado, ¿no? Que se acomoden bien y relajarse, ¿ya? En cuanto a relaciones, eso es otro tema también importantísimo, las relaciones sexuales en el embarazo. Se pueden tener las relaciones sexuales, no hay problema. En el primer trimestre a veces se pueden suspender porque hay una amenaza de aborto, ahí sí, no tocarla, ¿no? Segundo trimestre, es tranquilo. Nosotros dividimos siempre el embarazo en 3 partes. Como tiene 9 meses, ¿no? 3, ¿no? Primer trimestre, de 1 a 13 semanas, de 14 a 28 semanas, de 29 hacia adelante. Entonces, en los primeros 3 meses, salvo si hay una amenaza, se suspenden. En el segundo trimestre, generalmente es más tranquilo, no hay problema. A veces en el tercer trimestre, también ya hasta un mes antes, hasta los 8 meses ya, ¿no? Se puede tener, no hay problema, ¿no? Hay que tener cuidado, no aplastar al bebé nomás, hay que buscar una posición adecuada, ¿no? Pero sí se puede tener, ¿no? Y es parte de la pareja, es parte de estar juntos, salvo que sea un embarazo de alto riesgo, que está por perderlo, está con sangrado, etcétera. Ahí sí, ahí sí se suspende totalmente, ¿no? Es parte de la pareja, es parte de la relación, de llevar una armonía, de hacer que la pareja también esté presente, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Manejo de emociones, de relajarse. Antes, por ejemplo, y hasta ahora, vemos
la parte de la meditación, el yoga, que a veces no le dábamos mucha importancia. Y se ha visto que hacer meditación es muy, muy bueno para nosotros, ¿no? Esto hace, como decíamos un rato, disminuye la posibilidad del cortisol, te equilibra. Las ecografías es uno de los temas importantes también en el embarazo, que las ecografías, por ejemplo, la primera ecografía debe hacerse ni bien se salga 2 rayitas ya al consultorio para ver si es uno solo o hay 2. Si tiene latidos el bebé, si ya está ahí embrioncito o todavía no hay, ¿no? Y si tiene latidos, hay que escucharlos, también es otro momento bonito. Hay varios tipos de ecografía, ¿no? La primera ecografía también son muy emocionantes. La ecografía, ¿qué es la ecografía? Hay varios tipos de ecografía. La ecografía genética, por ejemplo, es una de las primeras, se hace entre las 12 y 14 semanas. ¿Qué se evalúa? Se evalúa marcadores, ¿no? Algunos marcadores para ver si es que este embrión o este feto tiene una alteración tipo alguna síndrome de Down o alguna otra aneuploidía, ¿no? Modestia aparte, yo puedo decir que yo soy uno de los primeros que llegó a Huancayo y hacía las ecografías genéticas cuando decían que ¿qué es eso, no? Y bueno, después ya empezaron a llegar los colegas de la alegría, es que ahora los colegas jóvenes ya lo hacen casi de rutina y está muy bien, y eso es que ha hecho de que las ecografías genéticas es muy importante. ¿Por qué? Porque también te evalúa, ahí se hace la evaluación de unas arterias uterinas. Hay unas onditas, el Doppler, ¿qué es el Doppler? El Doppler es una evaluación de la ecografía especializada en el que se evalúa los flujos de sangre, qué cantidad de sangre van pasando y por las arterias uterinas. Y hay unas ondas que son muy características, que eso yo te digo ahorita aquí en Huancayo, 60-70% de los ginecólogos jóvenes están capacitados ahora, los ginecólogos antiguos a veces no. Entonces, pero lo que se evalúa es si esa paciente tiene posibilidad de hacer una preeclampsia, ¿no? La preeclampsia es una enfermedad muy peligrosa en el embarazo, ¿no? Entonces, nos evalúa esa posibilidad, nos descarta un 70-80% si va a ser preeclampsia. Si tiene esas ondas alteradas, lo que hay que hacer es darle unos medicamentos que se llama ácido salicílicos, como la aspirina, la tercera parte de una pastillita de aspirina, y desde ese momento hasta los 8 meses. Y eso disminuye, ¿no? Y eso disminuye también la mortalidad materna, ¿no? Las complicaciones. Por lo menos yo, hay que tenerlo usando unos 10 años por lo menos, y sí se ve los resultados, que ya no tengo preeclampsias severas, tan severas, o sea, con presiones elevadísimas. Ahí se ve disminuye muchísimo la posibilidad esa de preeclampsias severas, de eclampsias, ¿no? Entonces, es muy bueno. También se mide en esta misma, entre las 12 y 14 semanas, junto con la ecografía genética, se mide el cuello del útero, que es importantísimo para ver si que el cuello del útero es como una válvula, ¿no? El bebé está dentro de la bolsa del útero, dentro de y el bebé, pues, si esa válvula se abre antes de tiempo, ¡pum!, se sale, ¿no? Entonces, nosotros se evalúa esa longitud, qué tamaño está el cuellito, para ver y de acuerdo a eso tomar medidas, ¿no? Si se está cortando antes de tiempo, tenemos que hacer algo. Luego las ecografías, ya a las 20 semanas, la ecografía genética para ver cómo está la cabecita, cómo está creciendo la carita, sus labios, si hay la posibilidad de labios de paladar hendido o labios leporinos, etcétera, la columnita para ver el corazón, ¿no? Etcétera, ¿no? Y también hacemos ahí nuevamente las arterias uterinas para evaluar cómo está ese tema de si hay posibilidad o no de preeclampsia. El sexo a esta edad ya se puede ver a las 20 semanas,
Desde las 18, 16, 18 semanas se puede ver el sexo, ¿no? Y aquí ya se confirma 100%, ¿no? Entonces, es muy importante para ver todo al bebé, ¿no? A veces encontramos alteraciones pues en la cabecita, en la columna, en los intestinos, el líquido, cómo está, ¿no? Y también, bueno, la ecografía 4D generalmente se realiza a partir de se puede hacer durante todo el embarazo, pero ya para ver la carita del bebé se puede generalmente a partir de las 25 semanas, ¿no? 20, 25, 30 semanas. ¿Qué nos ayuda además la ecografía a ver sobre todo el resto de las ecografías? Realmente lo que nos ayuda es un poquito más, ¿no? Pero generalmente es un buen recuerdo, porque todo lo que se hace en 2D se puede hacer en 4D, es 4. Y ahora, ahora han escuchado, ¿no? 4D, 5D, 6D, 7D, ¿no? Todo eso es marketing, nada más. La verdad es marketing. ¿Por qué? A ver, 3D. ¿Qué es 3D? Bueno, nosotros sabemos que estamos todos en 3 dimensiones, ¿no? 1, 2, 3 dimensiones. 4D le llaman a cuando ven al bebé moviéndose, ¿no? Moviéndose, ¿ya? 5D es cuando ya le han añadido se toma estáticamente y la luz la corre por acá. Todo eso es cuestión informática, todos esos programas. Entonces al bebé lo pueden colocar, es como que le colocan la luz por aquí, por acá, por acá, por acá. 6D es cuando ya lo ven moviéndose, pero con esa luz. ¿Qué más nos puede ayudar? No, es un buen recuerdo. Sí, bonito, a quien no le gusta ver a su bebé moviéndose, tratando de enfocarlo un poquito mejor, pero que nos ayude a algo más, que nos ayude a detectar algún problema más. La verdad, con toda honestidad, no sé, no, el 2D es suficiente, pero sí, es un buen recuerdo, bonito recuerdo, que se pueden llevar con las ecografías 4D, 5D, 6D, 7D, no, entonces, todas esas solamente es un poco más de marketing, pero así hablamos así crudamente que nos ayuda a disminuir la mortalidad materna, etcétera, no nos ayuda mucho más. En cuanto a las ecografías Doppler, yo les hablaba que la ecografía Doppler, como les decía, son esas onditas. Ustedes probablemente cuando han ido a veces han pasado por el consultorio y escuchan, ¿no? Esas ondas. Esas onditas están evaluando la cantidad de sangre que pasa por un vaso, por una arteria o por una vena, y de acuerdo al tipo de arteria nos evalúan muchas cosas, ¿no? En el primer trimestre, por ejemplo, nos evalúan, como decíamos, la posibilidad de que pueda tener preeclampsia, ¿no? Ya, en el segundo trimestre igual, y al final del embarazo también nos ayuda muchísimo estas onditas, el Doppler. Ustedes han escuchado a veces que las mamás dicen, ¿no? Mi bebé estaba moviéndose, y de pronto, pum, ya no se mueve. Ya no se mueve. Van al doctor y no hay latidos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿No? Y a veces lo único es la placenta dejó de funcionar, dejó de mandarle la cantidad de sangre que debería mandarle a la mamá, ¿no? La placenta, y eso no produce ningún síntoma, ni dolor, ni nada. De pronto, y eso es frecuente, ¿verdad? Ustedes han escuchado eso. Esa posibilidad con este tipo de evaluación Doppler se disminuye bastante, ¿ya? Lo que nos evalúa, por ejemplo, en el último trimestre, el Doppler es para evaluar, por ejemplo, cómo está funcionando la placenta, porque la placenta es un órgano muy importante que va a mantener al bebé, mandándole oxígeno, mandándole alimentos, y se evalúa de este modo, ¿no? Podemos evaluarlo. La verdad, yo siempre a todas mis embarazadas hay aquí siempre le hacemos a partir de las 36, le hacemos siempre a las 36 semanas, 36, 38, y la verdad nos ayuda muchísimo, gracias a Dios. No hemos tenido a veces este tipo de ocurrencias, ¿no? Y esperemos no tenerlas. La verdad nos ayuda muchísimo. Ya cuando vemos, nosotros encontramos que estas ondas de las arterias, por ejemplo, de la arteria umbilical, la cerebral media, que son, al final, nosotros le decimos, ¿sabes qué?
estoy viendo que estas onditas, que la placenta está dejando de funcionar, ¿no? Que el bebé está empezando a hacer redistribución, que no está bien y que es momento que el bebé está mucho más seguro en las manos del pediatra, que lo puede tratar, que lo puede ver, que adentro, ¿no? Entonces, las mamás y los papás conversamos, a veces hay que madurar el pulmón del bebé y eso lo tenemos que sacar antes, ¿no? Se lo maduramos, a veces sacamos antes, ¿no? Entonces eso nos ayuda muchísimo. La ecografía Doppler es un instrumento poderoso del ginecólogo que nos sirve pues durante todo, realmente todo el embarazo. En cada embarazo son dos, está la mamá y está el bebé, y hay que ver a los dos, hay que vigilar, estar atentos, ¿no? Atentos a este binomio, a la mamá, al bebé. ¿Qué problemas hay? Hay muchos problemas y hay que estar atentos. Y es por eso que los tienen que estar controlándose. En el control es donde se detecta cualquier alteración. Una obstetra que está muy calificada va determinando. Mira, si ha empezado a subir, a veces suben mucho de peso, se empiezan a hinchar. Y dicen, ¿sabes qué, doctor? Esta paciente ha subido 2-3 kilos. Hay que verla, puede estar empezando una preeclampsia. O dos, se ha elevado la presión. Está con 140, con 90, o 150, con 100, etcétera, ¿no? Entonces, la preeclampsia pues es una de las enfermedades a que nosotros los ginecólogos le tenemos mucho respeto, porque es muy silencioso algunas veces, y a veces no hay síntomas, y pueden desencadenar eventos fatales, ¿no? Pero lo bueno es de que sí se puede detectar tempranamente, estar viendo quiénes pueden hacer, quiénes no, con mucha multitud, y en los controles se puede detectar, ¿no? Por ejemplo, hay síntomas. ¿Qué síntomas puede dar la preeclampsia, no? Cuando se eleva la presión, hay dolores de cabeza, ven como unos puntitos como lucecitas, ¿no? A veces también dolor aquí en la boca del estómago, que también, ¿por qué? Náuseas, vómitos. Lo que pasa es de que la preeclampsia pues produce todo un trastorno en los vasos sanguíneos, y ahí ustedes ven, es una manifestación general, ¿no? De todo prácticamente, náuseas, intestinal, hasta neurológicos en la cabecita, hinchazón, hasta de los riñones cuando se hinchan las manos, ¿no? Es que la preeclampsia, esa presión alta va a desencadenar muchas a nivel sistémico en todo el cuerpo. Bueno, entonces miren, hemos dado todo un panorama general más o menos de lo que son los cuidados generales en el embarazo, y yo creo que cada una, a veces las embarazadas ahí también por las redes van a hacer algunas preguntas y vamos a contestarlas. Bueno, en el marco pues de todo por el Día de la Madre, las que son mamás, y tengo la suerte que mi mamita está aquí presente, entonces también darles un abrazo previamente, ¿no? Vamos con las preguntas, ¿no? Buenas noches con todos. En mi caso, yo quiero ser madre. ¿Hace cuánto tiempo que prepararme? ¿Qué es lo que debo consumir? ¿Qué comidas debo comer? Y bueno, también he estado más o menos viendo una información por las redes, que no puedes comer pescado ni queso hasta ciertas semanas. No sé qué tan cierto es, ya cuando sabes que estás embarazada, pues, ¿no? Ya, bueno, lo ideal siempre, antes del embarazo, meses antes, tomar el ácido fólico, ¿ya? Eso disminuye la posibilidad de malformación del tubo neural, eso es uno. Dos, siempre un control antes, hacerle todo un chequeo, por ejemplo, cómo está su hemoglobina, cómo está, si hay alguna infección urinaria, su Papa Nicolau, si hay alguna infección vaginal, si hay, cómo está su peso, su presión. Siempre, lo ideal es siempre una evaluación previa, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, si hay algo que no está bien, controlarlo, y de ahí se pasa, ¿no? Que como decíamos, siempre generalmente es bueno a ir antes, ¿no? Y ver si hay algo más. De repente vemos que está
depende de un tipo de dolores articulares o estás con sobrepeso, etcétera, etcétera. No es en su caso, creo. Entonces, pero de acuerdo a eso, aconsejarla, ¿no? En cuanto a la dieta, mira, los pescados se pueden comer, no hay problema. El queso, son lácteos, también no hay ningún problema. No abusar, sí, ¿no? Por ejemplo, pero en general, por ejemplo, ahora, si nos dirigimos a lo que es dieta, por ejemplo, dieta estricta, los lácteos, como que antes se decía, no has crecido porque no has tomado leche. Y eso es falso. Sí nos han metido eso las empresas, ¿no? Y también la alimentación está siempre dirigida por las grandes empresas, corporaciones que nos ponen así. Y no soy izquierdista por si acaso, pero no estoy contra las grandes empresas ni las corporaciones, pero hay cosas que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, los lácteos no están hechos para la leche de las vacas, no están hechos para los humanos, porque hay un gran porcentaje que tenemos una alergia a la proteína de la leche, ¿no? Y a veces un poco de leche nos produce flatulencia, todo es por eso, ¿no? Y además los carbohidratos, las harinas, por el gluten también, ¿no? Entonces, pero sí, en general hay que acudir, lo ideal siempre es acudir. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en caso de una paciente que tiene, como hablábamos, tiene 40 años, 41 años, ha estado tratando de embarazarse y ¡pum!, se embarazó? Y es gordita, ¿no? Y vemos, entonces, en su primera consulta, aprovechar, ¿no? Pero si no viene tempranamente, a veces viene a las 12 semanas. Y como hemos visto en muchos casos, y la doctora también probablemente, por ejemplo, vienen a las 8 semanas, ¿no? 9, y después de pasar tantos años tratando de embarazarse, ¿no? Y no pueden, y se ve que empieza sus latidos y en 2 semanas más la volvemos a ver, ya no hay latidos. Esa es una pena inmensa, ¿no? Que se ha podido evitar a veces, ¿no? Se ha podido evitar haciéndose un examen probable. Puede ser, por ejemplo, pues la tiroides, ¿no? Que hemos visto a veces, es una enfermedad subclínica que está a veces presente, está a veces al límite las hormonas, están por ahí, pero esa disminución pequeñita que le ha costado mucho embarazarse con mucha dificultad, le produce una pérdida, ¿no? A veces es muy, muy lamentable, ¿no? Buenas noches, ante todo. Doctor, quisiera saber si, por ejemplo, las ecografías que usted nos mencionó, ¿se puede hacer al mismo tiempo, por ejemplo, la morfológica, genética? O sea, ¿se puede hacer al mismo tiempo ya cuando uno tiene, digamos, cierta cantidad de semanas de embarazo? ¿Y la Doppler más, tal vez? No. Las ecografías, por ejemplo, la genética se hace entre las 12 y 14 semanas, 3 meses, ¿no? Más o menos. Ya, la ecografía morfológica se hace a las 20 a 22 semanas, ¿no? Ya un poquito más avanzado. Y las Doppler sí se pueden hacer en el embarazo, durante todo el embarazo, no hay problema. La 4D generalmente sobre los 25 semanas para ver la carita, hasta las 30, 32 semanas. Después cuando ya está grandecito también y quiere, por ejemplo, vienen, doctor, tengo 7 meses y quiero ver la carita de mi bebé, quiero conocerlo, a veces 8 meses ya, a veces sí se puede ver, algunas veces se puede ver, algunas veces no, hay que esperar, hay que tener paciencia, a veces lo volteamos por aquí, lo volteamos por acá, tratando porque ya el bebé cada vez está en un espacio más reducido y a veces no se puede ver, ¿no? Entonces a veces tenemos que esperarle que se mueva para aquí, que se mueva para allá, darle su glucosa para que se empiece a mover el bebé y a veces ahí pum, lo captamos. Nota a las pacientes a veces que quieren hacerse su 4D, si bien el porciento al 90% la podemos hacer, 90, 95%, pero hay algunas que los bebés no se dejan, están volteados con la caderita hacia abajo y no se dejan ver, así, no se dejan ver. Queremos tomarle foto y nada. Vente la próxima semana toma tu glucosa y para que se mueva. Viene y igual no se dejan ver, ¿no? Pero son las menos, en la mayoría se puede ver, se dejan ver. Entonces, el Doppler, por ejemplo, el Doppler de las arterias del bebé para ver la placenta es al final de las últimas semanas. Doctor, tenemos preguntas de las redes. Ajá.
Doctor, buenas noches. Tengo 31 semanas de embarazo, pero me duele mucho el lado derecho de la cadera hacia abajo. Ya no puedo ni moverme cuando me tiro a la cama. ¿Eso es normal? Ya, un dolor en la cadera. Probablemente probablemente puede ser un dolor articular, ¿no? Lo que pasa es que estos tipos de alteraciones, como el peso del bebé, como el bebé está subiendo de peso, el peso del bebé, el líquido, la placenta, pesa bastante, ¿no? Entonces este tipo de alteraciones, por ejemplo, de cadera, pueden molestar, ¿no? Se empeora, de repente tienen una cosa inicial al inicio y después se empeoran, ¿no? Entonces, sí, los problemas de columna también, eso se ha visto con frecuencia, nos vemos. Cuando no están embarazadas tienen un dolorcito por ahí leve, pero ya cuando con el embarazo, por el peso del bebé, la posición a veces no es la misma que duermen, se contraen los músculos, producen más molestias, ¿no? No es este tipo de problemas se empeoran en el embarazo. Hay que ver, pero primeramente, por ejemplo, si hay un dolor lumbar, o en la región de la cadera, de todas maneras hay que descartar una infección urinaria, no debe ser que hay una infección urinaria, y si no hay eso, de todas maneras, si está molestando mucho, a veces le aconsejamos que vaya al terapeuta, una terapia física, que es lo único. A veces relajante muscular no le podemos dar, sacarle una radiografía, resonancia tampoco, salvo que ya sea una cosa muy severa, se puede hacer de primera intención, ¿no? Y terapia física los terapistas tienen su forma de tratar ese tema, que los alivia muchísimo, algunas veces hasta el final, y después del parto, de la cesárea, como baja también de peso, también a veces mejora ese tema, ¿no? Pero después tiene que hacerse ver qué es lo que está pasando, qué hay, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede esperar para volver a tener un segundo hijito? Ya. Bueno, lo ideal es siempre 2 años, ¿no? 2 años después de una cesárea, porque ya la cicatrización está mucho mejor y no hay problema, ¿no? Ahora, en una siguiente cesárea en un siguiente embarazo, ¿va a ser cesárea también? No necesariamente, depende de la causa, ¿no? Porque le han operado, si por ejemplo el bebé ha sido, de repente a veces por un bebé grande, no necesariamente el segundo bebé también va a ser grande. O le han operado porque a veces el bebé estaba en transverso, no se acomodaba. El siguiente bebé se puede acomodar, puede ser un pez normal. O etcétera, ¿no? O está en podálico, la cabecita hacia arriba. Y también el siguiente bebé no necesariamente va a estar así, ¿no? Pero sí hay algunas cosas que sí se repiten. Por ejemplo, si la pelvis ha sido estrecha, ya eso sí no cambia, ¿no? Ya pelvis estrecha, el siguiente sí necesariamente va a ser cesárea, ¿no? Entonces, hay cosas que sí, o por lo menos a veces por una preeclampsia se le elevó la presión. El segundo bebé no necesariamente también. Tiene más predisposición a ser preeclampsia, pero no necesariamente va a ser preeclampsia, ¿no? Entonces, siempre depende de cuál ha sido la causa, ¿no? Y hasta cuántos bebés se pueden tener, por cesárea también es otra pregunta, ¿no? Lo ideal, 2, 3 semanas. Imagínense cortar y luego coser, se cicatriza, otra vez cortar, otra vez se cicatriza y otra vez cortar. Entonces, cada vez que hay una cesárea, siempre hay posibilidades de que se adhieran, o sea, se pegan los órganos que están al costado de la vejiga, se pegan los intestinos, hasta los intestinos, el epiplon, etcétera, ¿no? Entonces, cuando es una cesárea se recomienda hasta una segunda o tercera cesárea, ¿no? No más pero yo he tenido la oportunidad de operar hasta una 6ª cesárea, que la mamá, por un tema religioso, no se controlaba, no quería ligarse, ¿no? Ni siquiera cuidarse. Entonces, pero por ejemplo una 6ª cesárea, y la señora sabía de que sí podía pasarle algo, que la vejiga estaba muy pegada. Hemos tenido que al tratar de separar la vejiga, pues se desgarró, ya tenía que usar su sonda por unos 2 semanas, ¿no? Su sonda Foley, su sondita, pero después salió bien. Ya, pero lo recomendable siempre son casos extremos, ¿no? Casos extremos.
recomendable 2, 3 bebés, ¿no? Doctor, otra pregunta de las redes. Tengo 6 semanas de embarazo. Presento cólicos tipo menstruales. ¿Eso es normal? Los dolores en los primeros meses del embarazo en el vientre son normales en la mayoría de los casos, ¿no? Porque el útero está creciendo, llenándose de sangre, distendiéndose, ¿no? Que está a una velocidad tremenda. El embrioncito, de ser solamente un par de células, imagínense, están reproduciéndose a una velocidad inmensa, ¿no? El útero empieza a llenarse de sangre, a crecer su volumen, y eso puede producir un poco de dolor. Pero de todas maneras, siempre es bueno que se haga una ecografía. No vaya a ser que esté haciendo una amenaza, esté haciendo un hematomita. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero lo recomendable siempre es que se haga una evaluación ecográfica, sobre todo, para ver. Y si no hay nada, no hay problema. A veces hay ese dolorcito, tomarse un analgésico suave como paracetamol, por ejemplo, si es que no hay nada, y continuar, ¿no? Pero si hay una amenaza, sí, ¿no? Si hay que hacer reposo, no hay que tener relaciones, no viajar, ¿no? No levantar peso, no hacer trajines, ¿no? Y si ya hay una amenaza ya comprobada, incluso se indica una hormona que se llama la progesterona, ¿no? Y hay que ver, evaluar. Pero eso, lo ideal sería que se evalúe, sea evaluado con una ecografía y por un ginecólogo, ¿no? Ante todo, muy buenas noches con todos los presentes. Doctor, buenas noches. Mi consulta es, bueno, es mi primer bebé, tengo 38 años y desde el tercer mes tengo una dolencia en la parte izquierda acá de la pelvis y ya tengo 25 semanas y 3 días. Y el dolor va frecuente, cada vez aumentando más. Cuando camino, cuando me echo, me levanto, el dolor es más frecuente. Mira, el dolorcito ahí, una de las primeras causas, siempre es descartar que hay una infección urinaria, ¿no? A veces, ¿por qué a veces nos dicen, no, doctor, pero si no me arde al orinar, no tengo molestia? Porque las infecciones urinarias son ardor al orinar, las clásicas en las no embarazadas, ¿no? Dice, hay ardor al orinar, a cada ratito quieren orinar, o a veces dolor lumbar, a veces fiebre, pero no tengo nada de eso. Pero en las embarazadas es distinto. A veces son así unas molestias inespecíficas, un dolorcito por ahí, ¿no? Descartar. Primero es eso. Si sale el examen de orina que no hay ninguna infección, está todo bien, hacemos una ecografía, ver qué hay, ¿no? Cómo está. Y si todo eso está bien, son molestias propias del embarazo, por el peso, por la presión, ¿no? Y qué hacer en esos casos: reposo, y si es muy molestoso, un analgésico como un paracetamol de 1 gramo condicional, ¿no? Y nada más, no hay otra cosa más, pero esa es la forma de evaluar, ¿no? Ahora, que yo te dé un medicamento que te quite, y eso que te quite para siempre, no hay problema. Pero eso también, si es por el embarazo, conforme aumente más de peso el bebé, puede molestar más. A los 7 meses, 8 meses, mucho más, 9. Entonces, pero termina el embarazo y también da esa molestia. Entonces, eso es una cosa propia del embarazo, ¿no? Hay que soportarlo, pues, ¿no? El embarazo te trae muchas molestias y muchas alegrías también, ¿no?